Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Robert García, dirigente nacional del Partido Social Cristiano Copey, concejal del municipio de Chacao. Y luego conversaremos con Humberto Castillo, exintegrante del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, Robert. Gracias Buenas por tardes, venir. muchísimas gracias Tengo por la una corbata invitación y verde, la ¿verdad? oportunidad. Así es. Verde esperanza del partido. Bueno, Robert, pero ayer la cosa pasó de verde a oscuro en Copey. No era muy verdecita la cosa, era un poco oscura por la pelea esa que se dio allí entre miembros de las dos corrientes que se disputan el control del partido. Sí, Bueno, quería comenzar por allí porque es la noticia más cercana que tenemos de lo que está pasando en el partido Copey, ¿no? sí, al final no fue una escaramuza, pero no de dos corrientes internas del partido. Se presentó que los estatutos facultan como máxima autoridad del partido a la Asamblea Nacional Social Cristiana, donde van las autoridades regionales, que no han sido suspendidas, y esas autoridades regionales, en aras de lo que le establecen los estatutos, destituyen a la directiva ad hoc por entender de que ellos no cumplieron un mandato que le asignó el Tribunal Supremo de Justicia y restituye a las autoridades suspendidas. Luego de la rueda de prensa de este Consejo Federal y de sus voceros, ellos se dirigen a presentarle formalmente, en la misma sede nacional del partido, a la directiva ad hoc el resultado de esa Asamblea Social Cristiana, y había unos sujetos que no son copellanos, que son unos sujetos presuntamente armados que se encontraban ahí, y fue el hecho de violencia para poder ingresar a las oficinas que son de todos los copellanos al final. Lo importante de esto es que existe un mandato de la Asamblea Social Cristiana que debe respetarse, que se debe cumplir y que restituye en este momento las autoridades legítimas que eligió la base. Y nosotros lo que le pedimos al tribunal es que se pronuncie, que haga la audiencia, que le permita a las autoridades que eligieron los copellanos defenderse, porque hasta el sol de hoy no se ha presentado ni siquiera, no hemos podido presentar nuestro derecho a la defensa, que es legítimo además. Ahora, decía el presidente de esta junta directiva nombrada por el TCJ, Pedro Urrieta, que hubo acciones de violencia, que hay heridos, producto de la irrupción de ese sector, ¿no? Sí, fíjate, todos creo que son integrantes de las directivas regionales de Copey. de las directivas regionales, todos los que se pueden apreciar en algunos videos, en algunas tomas que se hicieron en las actividades de ayer, son presidentes legítimos electos de base, secretario general legítimo electo de base, las autoridades regionales al final del partido que gozan de toda la legitimidad. Ahí, claro, se utilizan este tipo de denuncias de posibles ataques, de posibles personas que fueron lesionadas, porque no se conoce, de pronto el país obviamente no conoce toda la militancia copellana, pero los copellanos y todos los que nos están viendo del partido saben que esa escaramuza que se presentó en la sede nacional fue una escaramuza con ciudadanos que no son de la tolda verde, ni siquiera era con la directiva JO. Luego de esto la directiva JO se retiró y hoy por hoy está en posesión del partido Roberto Enrique y el Comité Nacional que fue electo. Pero fíjate que dice Pedro Urrieta que esta acción de ayer constituye un desacato a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Claro, ese es su punto de vista dado, pero según las regiones, el desacato es de la misma directiva ad hoc, porque se les dio un mandato. El tribunal les dio un mandato de consultar a las regiones y postular los candidatos. Lejos de eso, pusieron candidatos o pretendían poner candidatos que no eran los que avalaban las regiones. Esa consulta no se llevó a cabo como tal, no presentaron el informe ante el Tribunal Supremo de Justicia en el acto perentorio que se les solicitó y más bien incurrieron ellos en un desacato. Las autoridades regionales nunca fueron suspendidas por el tribunal ni los estatutos. En aras de lo que establecen los estatutos, las autoridades regionales tomaron una decisión en su legítimo derecho y es por eso que hoy Roberto Enríquez y toda la Dirección Nacional se le hizo el llamado al país, al gobierno nacional, de que permita que la mayoría de los militantes del partido sean los que decidan quiénes son los que dirigen a Copey. Esta fue una decisión sin duda muy extraña, una decisión que proviene y nace 4 días antes de una postulación parlamentaria y por eso hoy también le hicimos el llamado a la Mesa de la Unidad que reconsidere de que los nombres de los candidatos, porque al final el que postula es la Mesa de la Unidad, los nombres de los candidatos copellanos, que son líderes, muchos de ellos en sus regiones, puedan estar. ¿Y qué le han dicho de la mesa? De la Mesa de la Unidad. Todavía no ha sido, hoy se llevó formalmente la propuesta, se está llevando formalmente la propuesta a la mesa para que consideren que estos nombres de los candidatos socialcristianos estén en la maqueta. Al final, desde el año 58, Copey siempre ha estado en el Parlamento, más allá de lo que sucedió en el 2005, y es fundamental que un partido con la trascendencia histórica y con, obviamente, la fortaleza que tiene nacionalmente esté en esta nueva Asamblea Nacional. Robert, fíjate, y hay varios elementos. Uno, la judicialización de la pugna interna. Eso es responsabilidad de los sectores que acudieron al TCJ desde la primera vez. Una vez que un sector fue al TCJ, pues el TCJ tomó cartas en el asunto. Claro. ¿Fue un error haberlo hecho? En su momento eran 2 grupos de Copey internos que estaban disputándose, esto hace ya algunos años,
por unas elecciones internas y la comisión electoral iba y habían vicios en el proceso interno y se restituía la comisión electoral que fue destituida. Eso fue un proceso completamente distinto al actual. De ahí, de ese proceso de judicialización hace algunos años, el Tribunal Supremo de Justicia tutela un proceso interno. Los copellanos participan y da un resultado. Pero no estaba en riesgo porque al final eran dos corrientes de copellanos con un conflicto interno en ese momento. Hoy no se trata de esto, hoy se trata de toda una gran mayoría, y te estoy hablando más del 90% de la organización, que avala y apoya la legitimidad y que puede tener incluso diferencias en el accionar político con la dirección nacional actual, o puede tener diferencias con la dirección nacional que preside Roberto Enrique, pero al final entiende que hay unos mecanismos que establecen nuestros estatutos para resolver nuestras diferencias. Entre esos, por supuesto, la elección de base, entre esos, por supuesto, el Consejo Federal, como se hizo hace apenas 3 meses, y más del 85% de los delegados avalaron la gestión de la Dirección Nacional. Es decir, existen unos mecanismos, pero ninguno de esos pasa porque unos compañeros acudan al tribunal a decir que ellos no fueron consultados de las candidaturas y resulta que los nombran presidentes y directivos del partido Copey. Sabemos que obviamente había una intención de fondo, ellos no cumplieron con lo que se les asignó por parte del tribunal y ante eso yo aspiro y lo que aspiramos es que el Tribunal Supremo de Justicia nos dé la facultad y nos dé nuestra audiencia y nos dé nuestro derecho a la defensa, que estoy seguro que ahí se va a respetar la voluntad de la mayoría del partido. Ahora, me gustaría pasar a otros temas, Robert, porque hay situaciones como la que vive la frontera. Hoy veíamos al cura Calderón, Sergio Omar Calderón, que fue dirigente, por cierto, de Copey, en el estado Táchira, ya no es militante de Copey. Bueno, diciendo que la medida en la frontera fue tardía, pero también explicando lo que es la realidad que se vive allí en esa zona del país, sobre todo bueno, en el caso de la frontera entre Táchira y Colombia. Sí, mira, la frontera ahorita se están ejerciendo unas acciones a consecuencia de un grave problema que es responsabilidad y tiene unos responsables, desde mi punto de vista, de parte de las políticas del gobierno nacional en materia económica. Porque debemos preguntarnos por qué un producto tiene que ser trasladado a otro país para venderlo más caro. ¿Por qué el contrabando de gasolina? ¿Quién cuidaba antes del cierre de la frontera nuestra frontera? ¿Cómo se explica que pasaban los candolas, que pasaban los vehículos transportando gasolina? No era nuestra propia Guardia Nacional. Es decir, lo responsable con el país es también demostrarle quiénes son los que llevaban a cabo la seguridad de nuestras fronteras en su momento determinado y más allá de eso determinar a causa de qué viene esta grave crisis. No será, por ejemplo, a causa de la destrucción del aparato productivo del país que ha llevado y ha generado esta mayor crisis y esta situación que hoy da. No podemos creer que unos tantos miles de colombianos es lo que han generado una grave crisis que afecta a todos los venezolanos, porque hoy la realidad del venezolano de a pie es que está en una cola y pasa 4 horas para comprar un producto de la cesta básica, es que su salario no le alcanza, es que es víctima de la inseguridad y a pesar de que puntualmente se puede estar resolviendo o poniendo pañitos de agua caliente en el estado Táchira y en los estados fronterizos que pueden ver alguna solución, al final el venezolano sigue teniendo los mismos problemas. Pero en todo caso, la posición de Copey frente al cierre de la frontera es de rechazo. No, por supuesto que se estaban ejerciendo mecanismos de contrabando, pero también nosotros, amén de que podemos determinar si decimos que se están violando derechos humanos de hermanos colombianos en la frontera, a pesar de que es una medida que puede verse como una necesidad para el país, lo que invitamos a los venezolanos es a reflexionar a causa de qué viene esa crisis y también decirle al gobierno nacional que muestre los responsables, más allá de querer vincular ahora como que los colombianos son los culpables de la grave crisis del país. ¿Quién permitía el contrabando en nuestras fronteras? ¿Quiénes son esos responsables? Y en aras de eso creo que es lo responsable que se debe presentar al país. Obviamente, ahora se tienen que ejercer unas acciones muy fuertes como esta para poder frenar lo que todo se vino construyendo, que destruyó todo este aparato productivo del país. Ahora fíjate, queda también ahora por analizar lo que pasó en la OEA ayer. Colombia no logró su objetivo de que se convocara la reunión de cancilleres y esa reunión no se va a dar, pero sigue la tensión. Me gustaría que al retorno habláramos un poco sobre los posibles escenarios de esta situación internacional. Ya venimos con Robert García, dirigente del partido Copey.